Muy buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, jueves 2 de septiembre. En la sesión anterior estuvimos mencionando el tema de las partes como sujeto procesal. Y dijimos que las partes, que son también considerados como los dos extremos de la litis, porque son las dos posiciones antagónicas, el demandante y el demandado, pueden estar compuestas por personas naturales o personas jurídicas, entre otros, ¿sí? Y que además existe un fenómeno en el cual esas partes están compuestas por dos o más personas. Ese fenómeno se denomina litisconsorcio. Dijimos que ese litisconsorcio lo podemos clasificar según donde esté ubicado esa pluralidad de personas. Y entonces dijimos que si está ubicado en la parte demandante, si son varios los demandantes, entonces se llama litisconsorcio por activa. Y que si por el contrario, esto está ubicado, esta multiplicidad de personas, en la parte demandada, lo llamaremos litisconsorcio por pasiva. Sin embargo, existe otra forma de clasificar esa multiplicidad de personas debido a la cantidad, perdón, a los efectos que tiene la decisión o la sentencia frente a las partes. Dependiendo de esos efectos que tenga la sentencia, yo puedo clasificar el litisconsorcio de la siguiente forma. Tenemos al litisconsorcio necesario, tenemos al litisconsorcio facultativo y tenemos al litisconsorcio cuasi necesario. Necesario, cuasi necesario y facultativo. Esta división nosotros la vamos a encontrar regulada también dentro del Código General del Proceso. En un segundo yo lo abro y les muestro ya los artículos. En el artículo 60, 61 y 62 del Código General del Proceso. Código 60, 61 y 62 del Código General del Proceso. ¿Listo? Miremos y empecemos en el orden en el cual nos propone el Código General del Proceso, es decir, empezando por el litisconsorcio facultativo. Nos dice el legislador en el artículo 60, salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sino que por ello se afecte la nulidad del proceso, la unidad, perdón, del proceso. Esta es entonces la definición que nos propone este artículo 60 del Código General del Proceso. Si bien nos menciona que los litisconsortes necesarios pueden considerarse como litigantes separados, no nos muestra de manera muy clara qué es realmente un litisconsorcio facultativo. Entonces, tomemos como referencia lo que dice acá en el libro de Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula Camacho, que fue el que yo le recomendé al principio de la materia, el tomo 1 de Teoría General del Proceso, página 266, donde nos dice:
El litisconsorcio presenta modalidades según el punto de vista que se tome como referencia, por lo cual deben conjugarse a reunir o reunirse a saber. Primero, respecto de la parte en la que existe el litisconsorcio, puede ser activo si es en la demandante o pasivo si es en la demandada y mixto si lo es en ambas. ¿Sí? Esa es la parte que ya habíamos visto, el litisconsorcio por activo o por pasivo. Luego dice B, de acuerdo con la relación jurídico-material que se dicte en el proceso, que constituye la modalidad principal y es la que toman casi todos los doctrinantes como referencia. Frente a ella se estructuran las demás variantes y se clasifica en necesario y voluntario o facultativo. Agregamos una intermedia seguida por el tratadista español Fayren Guillén, que se denomina cuasi necesario. Y luego en la página 267 dice, B, el voluntario, denominado también con más propiedad litisconsorcio facultativo. Se presenta cuando entre las personas que integran la parte demandante, la demandada o ambas, median relaciones jurídicas independientes, pero afines o conexas. El fundamento de esta modalidad consiste en que, a pesar de la multiplicidad de relaciones jurídicas materiales y de la independencia que existe entre ellas, por lo que podrían ser objeto de procesos separados, se ventilan en uno solo para evitar que los elementos comunes en que estriba la afinidad o conexidad sean materia de decisiones contradictorias. Pueden mencionarse como ejemplos los varios arrendatarios de un edificio que demandan a su común arrendador, que impide o obstaculiza la entrada. El caso del acreedor que reclama el pago de una obligación no solidaria contraída por varios deudores. Los pasajeros del vehículo accidentado que reclaman perjuicios a la empresa transportadora, etc. Entonces aquí Jaime nos hace otra definición un poquito técnica para mi gusto del Qué litisconsorcio. pena, ¿qué página es? Qué pena, profe. 266 y 267. Así. Entonces, es un poquito técnica para mi gusto. ¿Qué podemos decir del litisconsorcio facultativo? Que es cuando dos o más personas tienen un conflicto en común, por lo que ellos podrían demandar independientemente y obtener una decisión independiente para cada uno, o pueden demandar en conjunto. Profe, qué pena, ¿me podría repetir? Qué pena. ¿Y demandar en qué? En El primero. conjunto. Ellos tienen un conflicto por el cual podría cada uno demandar independientemente, o incluso puede que uno demande y el otro no, ¿sí? Pero también pueden demandar en conjunto para que haya una sola sentencia y no varias sentencias que pueden ser incluso contradictorias, ¿cierto? La clave está en que dentro de esa única sentencia el juez va a analizar las pretensiones o las excepciones, si son los demandados, de cada uno. Y el juez puede tomar una decisión independiente. Es decir, a unos les puede dar una cosa, al otro puede que no le dé nada, a este le concede, pero a este le niega,
a este lo condena, a este lo absuelve, a este lo condena solo en un poquito. Mírelo con un ejemplo. Resulta que Hugo, Paco y Luis están parados en una esquina tomándose una gaseosa. Cuando de repente María, que va en su vehículo, pierde el control y se estrella atropellando a esas tres personas. Hugo vio el carro que venía y alcanza a tirarse, por lo cual solamente sufre unos raspones y moretones por todo el cuerpo. Paco sí recibe el impacto de lleno y se le quiebran las dos piernas, le tienen que hacer cirugía, le toca usar muletas, mejor dicho, grave. Y Luis se quiebra una mano, pero nada más. Entonces los tres se reúnen para demandar. Pero Hugo dice, no, yo no me voy a poner a demandar, pues a mí qué me pasó, estos raspones y estos moretones, pero eso no, ya me están quitando. No, yo no me voy a poner a conseguir un abogado y todo, no, yo no me voy a poner en eso, nada, eso no, qué pereza. Paco, que fue el más jodido, sí, no, yo se iba a demandar, es que mira a mí cómo me dejaron, de pronto hasta no puedo volver a caminar. Y Luis dice como, yo solamente me quebré este brazo, pero no, pero sí. A la hora de dictar sentencia, el juez no necesita que Hugo también demande, porque él define frente a los perjuicios de Paco y frente a los perjuicios de Luis. ¿Les va a dar la misma plata a los dos? No, porque los perjuicios son diferentes. No es lo mismo que a usted le quiebren las dos piernas, que haga cirugía, que tiene que ir a fisioterapia, que tiene un tiempo que andar en silla de ruedas, luego en muleta, luego a quebrarse un brazo. No es lo mismo. Entonces no son los mismos perjuicios. La decisión básicamente es independiente para cada uno. Y Hugo, en cambio, dice, no, sabe que yo no voy a demandar. Y entonces el juez frente a eso no se pronuncia. Si él no pide nada, no se pronuncia frente a eso. Este litisconsorcio facultativo o voluntario, como lo llama también Azula Camacho, se basa precisamente en eso, en que es voluntario juntarse para demandar o para ser demandado. Depende solo de la voluntad de las partes. Perfectamente podrían demandar cada uno por aparte. Pero aplicando el principio de la economía procesal, en vez de llevar tres procesos entre tres jueces diferentes, hacer tres audiencias, practicar pruebas en tres procesos diferentes, se puede presentar en uno solo. Un solo proceso, una sola demanda o una sola contestación, ¿sí? Una sola audiencia, ahí se practican todas las pruebas y ahí se da una sentencia, pero tiene efectos independientes para cada uno. ¿Sí? Entonces, la clave del litisconsorcio facultativo está en que las personas están relacionados porque son, como nos dice aquí Azula Camacho, porque tienen relaciones jurídicas independientes, pero son afines o conexas porque tienen al mismo demandante o al mismo demandado o la circunstancia ocurrió en el mismo hecho. Tienen algo que los une. Cada uno tiene una relación independiente, ¿sí? No es lo mismo al que le quebraron las piernas y no es lo mismo al que tal, no es lo mismo al otro. Cada uno es independiente. Pero los une ¿qué? Los atropelló la misma persona el mismo día en el mismo accidente. Y aquí nos proponen otra cosa, los varios arrendatarios que se unen para demandar al propietario que está obstaculizando la entrada o que no mejora unas aguas y está generando perjuicio a toda la copropiedad.
Cada una de esas personas tiene un contrato de arrendamiento independiente, cada uno paga un canon de arrendamiento diferente, seguramente tienen diferentes fechas de terminación del contrato, renovaciones automáticas, ¿sí? El monto del canon de arrendamiento es diferente, el día en el que se paga es diferente, ¿sí? Cada uno de esos es un proceso totalmente diferente, pero todos se juntan porque ellos necesitan que se les arregle lo de la entrada. Entonces todos están unidos porque están siendo perjudicados por la misma cosa. ¿La decisión puede ser independiente para cada uno? Sí, podría llegar a ser. O incluso podría darse una decisión para todos, también podría ser, pero generalmente la decisión los puede vincular de manera diferente. Y si ellos son los demandados, si los litisconsortes facultativos son los demandados, ¿qué pasa si uno de ellos se allana? Si esa persona se allana, es decir, si acepta la pretensión del demandante, ¿qué ocurre? El caso para esa persona queda resuelto. Usted acepta lo que dice el demandante, sale. Para los otros también, no necesariamente, porque los otros pueden decir, no, 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 yo no me allano. Ah, bueno, entonces para usted la decisión es diferente, pero para este que se allanó, ya quedó resuelto. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, gracias. Listo. Miremos los otros que a medida que vamos completando el mapa, se va haciendo más claro cada uno. El siguiente que se nos presenta es el artículo 61 y se nos habla del litisconsorcio necesario. Dice el Código General del Proceso: cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dicho acto, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para que con el término de comparecencia, para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. Aquí nos da una mejor definición, porque nos dice que es un proceso que versa sobre relaciones o actos jurídicos que por las mismas características o naturaleza de ese acto, o porque una ley lo dice así, el juez tiene que resolver de manera uniforme. La decisión tiene que ser solo una, no como en el facultativo, que el juez dentro de la sentencia, que es única, sí puede tomar decisiones independientes. A cada persona lo puede afectar de manera independiente. Aquí es una sola decisión. Y además nos dice que no se puede decidir sin que estén todas las personas. Les dije yo en el otro ejemplo del facultativo que Hugo decía, no, yo no voy a demandar, hombre, si yo solamente tuve estos rasponcitos y eso, yo no me voy a poner a demandar, hermano. Aquí todos tienen que estar presentes, sí o sí. Sin embargo, comparemos esa definición del artículo 61 con la definición que nos trae Jaime Azula Camacho acá en el libro de Manual del Derecho Procesal, tomo 1, página 266. Dice: A. Necesario. El necesario se presenta cuando la relación jurídico-material discutida o ventilada en el proceso es indivisible. O sea que al otro lado la relación que se ventila, el conflicto, sí es divisible. En cambio aquí no. En el facultativo sí se puede dividir. A cada uno le pueden dar una decisión independiente.
En cambio, en el necesario no se puede dividir, la decisión es una sola. ¿Listo? Entonces dice, repito, se presenta cuando la relación jurídico-material discutida o ventilada en el proceso es indivisible y tiene a más de un titular en la parte demandante o en la parte demandada, o en ambas. La razón estriba, según se dijo, en que la decisión que se tome en la sentencia cobija a todos los titulares de la relación jurídico-sustancial, cuya presencia es indispensable, por lo cual la ausencia de uno de ellos impide un pronunciamiento de fondo y determina un fallo inhibitorio. Quiere decir que en el litisconsorcio facultativo, la decisión se puede tomar con todos o solo con unos pocos o solo con uno. En cambio, en el necesario, tienen que estar todos. Si no, no se puede dictar sentencias. Sí o sí tienen que estar todos. El origen del litisconsorcio necesario, como lo expresa el artículo 61 del Código General del Proceso, el que acabamos de leer, se encuentra en que la relación jurídico-sustancial que se discute en el proceso no permite, por su naturaleza, o sea, sus características propias, o por disposición legal, resolverla sin la presencia de todos los titulares, pues son dos las causas que determinan el litisconsorcio necesario. Hay dos razones para ello, nos dice Jaime Azula Camacho. Dice, primera razón, la legal. Cuando es la propia disposición la que consagra, como en la pertenencia, el deslinde y amojonamiento y la servidumbre, en los que se requiere conforma los artículos 375, 376 y 400 del Código General del Proceso, respectivamente, la presencia de todos los que tengan derechos reales principales sobre el bien o sobre el objeto del proceso. ¿Cómo así? Supongamos que Beatriz y Valeria son las propietarias de una finca y que llega Nelly y empieza a poseer esa finca haciendo actos de señor y dueño y sin reconocer que tanto Beatriz como Valeria son las dueñas reales, sino que Nelly dice, la dueña soy yo. Al paso de los años, Nelly puede demandar en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio para decir, señor juez, yo llevo poseyendo este bien durante X tiempo, ejerciendo actos de señor y dueño, y sin reconocer dominio ajeno, sin reconocer que esto sea de nadie, yo lo considero mío. Y por lo tanto, le solicito que me declare dueña de esa propiedad. Nelly está demandando para que la declaren dueña de la finca que era de Beatriz y Valeria. La decisión que el juez va a tomar ahí es una. ¿Se acepta y es la nueva propietaria o no se acepta y no es propietaria? ¿Listo? Esa decisión afecta por igual a Valeria y a Beatriz. Porque si Nelly gana y la declaran dueña, tanto Beatriz como Valeria pierden ese bien. Esa finca que tenían la pierden, ya es de Nelly. O si por el contrario el juez dice que Nelly no es poseedora y que no la puede declarar dueña, ni Beatriz ni Valeria, ninguna de las dos, están perdiendo. Yo no puedo hacer prescripción solo sobre el pedazo de Beatriz o solo sobre el pedazo de Valeria. Yo tengo que hacer prescripción sobre todo el bien. ¿Listo? Entonces, la clave del litisconsorcio necesario es que la relación o el acto que une a las personas, la ley dice que la decisión es una
y que las personas están vinculadas entonces por eso. Esa es lo primero que nos dice en este literal apóstrofe. Luego viene el segundo literal, cuando dice por naturaleza. Por su naturaleza, o sea, que usted ya sabe qué significa naturaleza jurídica, las características jurídicas. En determinadas relaciones, dice Jaime Azula Camacho, mismo libro, en determinadas relaciones jurídicas que surgen por virtud de la voluntad de los contratantes y se contraen con varios sujetos, en cualquiera o en ambos extremos, por ejemplo, compraventa, etcétera, el juez, para modificarla, la relación que existe, extinguirla, resolverla, declararla inválida o simulada, y en general efectuar cualquier pronunciamiento en forma alguna que la altere, requiere la presencia de todos ellos en el proceso, por cuanto no es factible tomar una decisión en cualquier sentido solo respecto de unos, excluyendo a otros, a quienes no solo se les privaría de ejercer su derecho de defensa, sino que resultarían afectados patrimonialmente. Por ejemplo, la sucesión. Yo la sucesión la tengo que tramitar con todos los herederos, con todos los legatarios, que son a las personas a las que se les deja algo por testamento sin que sea herencia, y por el cónyuge o compañero permanente. La herencia se tiene que repartir entre todos ellos. ¿Y qué pasa si se deja a alguien por fuera? El proceso no puede terminar hasta que esa persona no diga o repudio la herencia o la acepto y denme lo que me corresponde. Ah, pero ¿y qué pasa si nadie sabía? Nadie sabía que existía ese otro hijo. Pues ese otro hijo puede llegar y solicitar que se rehaga la partición para que lo tengan en cuenta y a la hora de repartir los bienes del difunto, que le den a él su cuota o parte. ¿Listo? Entonces, el litisconsorcio necesario implica que existen dos o más personas en la parte demandante o en la parte demandada que tienen una relación jurídica la cual hace que la sentencia los afecte a ambos por igual, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Listo? Ese es el litisconsorcio necesario, o todos en la cama o todos en el suelo. La decisión no es independiente, la decisión es la misma para los dos o los tres o los cuatro o los que sean en el litisconsorcio. La decisión los afecta de manera igual. ¿Sí? Lo que decíamos ahorita, si Beatriz y Valeria son propietarias y pierden el bien, lo pierde Beatriz y lo pierde Valeria. Las dos a la vez. O lo gana Beatriz y lo gana Valeria. No es que lo gana uno solo y el otro lo pierde. No. Entonces, esa es la característica del litisconsorcio necesario. Que la decisión es una. ¿Sí? Que no se puede dividir esa decisión. Y además que esa decisión única e indivisible no puede ser tomada si todos los litisconsortes no están presentes dentro de ese proceso. Si faltan litisconsortes graves, alguien me escribe una pregunta y me dice, profe, ¿y si hay un testamento donde se asigna a cada hijo su parte y aparece otro hijo, entonces ese testamento no tiene validez? Depende. Habría que mirarlo bien y cómo está repartido y existe una acción que se llama reforma de testamento.
donde yo solicito que ese testamento se reforme para que se acoja a lo que dice la ley, es decir, para que le den a ese hijo que recién apareció. Así es. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué quiere decir cuando dice donde falten litisconsortes? ¿Falten presencialmente a la audiencia o falten...? Nelly va a reclamar la prescripción de la finca. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿De quién es la finca? De Beatriz y de Valeria hasta el momento. Entonces, ¿a quién le toca demandar a Nelly? Había doña Beatriz y a Valeria. Sí, no puede demandar solo Beatriz ni solo Valeria. Las tiene Porque que ambas son las... Las tiene que demandar a las dos. ¿Y qué pasa si solo demanda Beatriz? Entonces, mire que el código llega y dice acá. Dice, y que no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas sujeto de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos. La demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciere, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio. Entonces, si Nelly solamente demanda a Beatriz, el juez ordena que se notifique a Valeria y que ella venga y se haga presente, porque el proceso no puede continuar a menos que estén todos los litisconsortes necesarios. Profe, ¿y qué pasa si Valeria no me presenta? Entonces, si Valeria fue notificada del proceso, a ella sabe lo que está pasando ahí, se le da el término para contestar la demanda y no contesta, ella se somete a lo que se decida en el proceso. A ella la va a afectar esa decisión. Creo que una persona no la multan por eso. Existe una consecuencia muy grave. Ajá. Y es que se presumen ciertos los hechos de la demanda. Entonces, Mira que es como empezar a jugar un partido de fútbol perdiendo 3-0. Muy jodido. Se le pone a uno la cancha de para arriba, mijo. ¿Sí? Profe, pero ella puede, la pueden representar, ¿cierto? Es decir, puede... Ah, pues ella puede otorgar un abogado y presentarse al proceso, no hay problema. Pero tiene que contestar la demanda y demás. Si se queda callada, ahí ya van, eso le juega en contra a Beatriz, porque Beatriz sí contestó la demanda y todo, pero que Valeria no y se haga ahí entonces le toca a Beatriz cargarla. Sí o sí, y la decisión las afecta a ambas. Porque si pierden la finca, no es solo Valeria la que pierde su pedazo, es toda la finca, incluyendo el pedazo de Beatriz y el pedazo de Valeria. Y si la ganan las dos. Entonces la decisión los afecta por igual. Porque la decisión es única. En cambio, en el consorcio facultativo, ya voy, sí se puede darle a cada uno. Entonces, por ejemplo, si fuera un litisconsorcio facultativo, Valeria pierde el caso ya por no haberse presentado y Beatriz lo podría ganar. La decisión sí se puede dividir. Pero En el como usted caso lo de dice, Valeria, en el caso de Beatriz, ganado. pero depende de la naturaleza del caso. Exactamente. Y obviamente, pues, de la decisión y de las pruebas y de la ley y de toda la cosa. Eso no es así tan olímpico, pues, que ya se presentó, usted ya ganó, ¿cierto? No es así tan fácil el asunto. Pero sí, usted tiene las de perder si no se presenta. Porque cuando usted lo notifican y le muestran, vea, esta es la demanda, cuando usted es demandado, y lo notifican, vea, aquí está siendo usted demandado en este juzgado, mire el auto admisorio, tiene 20 días o 10 días o los que sean para contestar. En ese momento, cuando usted recibe la demanda, usted tiene 3 posibles acciones. Usted se puede allanar, es decir, acepto lo que dice el demandante,
y perdí el proceso, ya, nos fuimos. Yo puedo oponerme a lo que dice el demandante, entonces hacer una contestación, pedir pruebas, poner excepciones, pelearla. O usted puede guardar silencio. Quedarse callado, no hacer nada. El problema es que si usted se queda callado y no contesta la demanda que ya le fue notificada, entonces opera el fenómeno de la confesión ficta. Está aquí en el artículo 97. Falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y las pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Entonces es como si usted hubiera confesado en el caso, sí señor, yo hice lo que dijo ese señor. Uy, sí, claro, sí, yo hice todo lo que dijo ese man, yo lo hice, sí, así fue. Gravísimo, porque si todo eso ya está confesado, el juez perfectamente puede pasar a dictar sentencia en contra de quien guardó silencio. Perfectamente. Es gravísimo. Usted básicamente perdió el proceso. Entonces, por eso le digo. Y el tercero, porque acuérdense que son 3 litisconsorcios, el tercero es el litisconsorcio facultativo, que está, perdón, cuasi necesario. El litisconsorcio cuasi necesario, que está regulado acá en el artículo 62. Dice, podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extienden los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Esa es la definición que nos trae el artículo 62, que tenemos partes que tienen una relación jurídica que hace que se extiendan los efectos de la sentencia. Miremos cómo lo define Azula Camacho para luego entrar a comparar y a definirlo nosotros. C, 200 página 267. C, el cuasi necesario. Que participa de la naturaleza del necesario por la indivisibilidad de la relación jurídico-material y del facultativo por la opción de actuar como parte que tienen los posibles litisconsortes. Consiste en que cualquiera de las personas que se halla en una misma situación están legitimadas para adoptar la calidad de parte en el proceso. Pero basta que actúe una sola persona para que pueda proferirse sentencia de fondo o mérito que las afecte o beneficie a todas. Se presenta, según el ejemplo expuesto por Fairén Guillén, cuando el accionista de una sociedad anónima pretende que se declare su nulidad por no haberse observado las formalidades establecidas por la ley para su constitución. También es aplicable a la comunidad cuando uno de los comuneros reclame un derecho a favor de ella. La decisión que se tome, cualquiera sea su sentido, implica a todos los accionistas que intervengan o no en el proceso. Yo creo que tengo, juntando las dos, una definición que sería más o menos así. El litisconsorcio cuasi necesario se presenta cuando en la parte demandante o en la parte demandada
hay dos o más personas que entre ellos tienen una relación jurídica, como puede ser un contrato o una disposición legal. Que hace que los efectos de la sentencia se extiendan a todas las personas. Profe, es como Así, juntar los dos así litis. no participe en el proceso. Así no participe en el proceso. Ahora sí, ¿qué decía? Profe, no, que es como juntar el necesario y el facultativo. Exacto. Ujú. El Pues que a ejemplo pesar de más que una fácil, para que usted se lo persona pille. demande, Ojo pues, el ejemplo más fácil para que usted lo pille es el contrato de seguro. Yo compré un carro. Yo soy el dueño del carro. Como manejar es una actividad peligrosa, porque estoy manejando un pedazo de metal de 2 toneladas a 60 o más kilómetros por hora. Yo fácilmente con esa masa, a esas velocidades, puedo generar unos perjuicios graves. Entonces, si yo atropello a alguien, yo tengo que responder por esos perjuicios. Si yo me choco contra otro carro, tengo que arreglarlo si fue culpa mía. O si es pérdida total, pagarle el carro entero a esa persona. O si me choco contra un poste de luz, a EPM hay que pagarle el poste. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de un contrato de seguro? Que llega Suramericana y me dice, Daniel, no te preocupes. Si vos dañás ese poste, te chocas con ese otro carro, aporreás a una persona o Dios no lo quiera, lo matás. Y te condenan a pagar perjuicios por ese acto, nosotros, Suramericana, pagamos por usted. El carro no es mío. Yo no iba manejando. El que hizo el daño fue usted. Pero mediante este contrato, que se llama contrato de seguro, si a usted lo condenan a pagar, yo pago. Eso tiene un tope, pues, pero yo soy el que pago. Entonces, si a mí me demandan y yo pierdo el proceso y me ordenan que paguen 1.000 millones de pesos en indemnización, yo llamo a Suramericana. Muchachos, sí, vea, lo que pasa es que perdí el proceso, entonces para que le cancelen aquí al señor. Yo por eso tengo que pagar una prima anual, ¿sí? Para que Suramericana cubra esos gastos en caso de que se genere. Entonces, las aseguradoras, ¿qué es lo que hacen? Como las aseguradoras saben que si usted pierde el proceso les toca pagar a ellos, entonces ellos ¿qué hacen? Se presentan también al proceso. Para estar ahí pilas de que, hombre, hay que apelar, hay que contestar la demanda, hay que aportar esto, hay que hacer una prueba, y estar ahí pilas para hacer valer sus derechos. Pero en algunos casos, la gente se choca y se da cuenta de que no vale la pena involucrar a las aseguradoras. Porque, ¿cómo funcionan los seguros? O sea, ¿cuál es digamos, la ventaja o un gancho que utilizan las aseguradoras? Es el siguiente. Le dicen, vea, Carlos, por su carro Mazda 3,
nosotros le vamos a cobrar de seguro 3,5 millones de pesos al año y le cubrimos esto y esto y esto y todo eso. Por cada año que usted no reclame, que no nos ponga a pagar nada, nosotros le vamos a hacer un descuento del 10%, hasta un máximo del 50%. Entonces, si usted no reclama, le bajan un poquito. Y si no reclama, un poquito. Y así hasta el 50%. Pero si usted hace una reclamación, le sube. Entonces, usted lo logró bajar hasta 1,5 millones al año. Y si no, vuelve a subir a 3 millones. Entonces, muchas veces la gente se choca y piensa cuántos son los perjuicios que tiene que pagar. ¿Cuánto vale ese arreglo? Ese arreglo vale 1 millón. Usted dice, vale 1 millón, pero si yo afecto la póliza el año que viene, me toca pagar 1,5 millones más. No, entonces yo no le voy a decir nada a la aseguradora. Yo pago, vea, venga, y no los vinculo a ellos. Ahí es donde está el facultativo. Yo puedo hacer el proceso sin vincularlos. Porque yo digo, no, yo pago. ¿Para qué los voy a vincular? No me interesa. Ah, no, pero es que son 15 millones el arreglo. Ah, no, venga, ahora sí, porque entonces no me justifica a mí por ahorrarme 1 millón pagar 15. No, más bien, pago 1 y que ellos paguen los 15. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Entonces, ¿por qué se llama cuasi necesario? Porque este litis consorcio combina las dos figuras. Combina el necesario en el sentido que la decisión es una sola, no es una decisión independiente para cada parte, como en el facultativo, no, la decisión es una. Pero no se exige que las partes estén presentes sí o sí, como en el necesario, no. Aquí las partes, si quieren, pueden comparecer al proceso. Si no, no lo hacen. Todos pues en conjunto me refiero, al menos tiene que haber uno pues que vaya. Entonces, las aseguradoras sabiendo esto, cuando los demandan, ellos lo que hacen es que comparecen al proceso y le ofrecen a usted que ellos le pagan también el abogado. ¿Por qué hacen eso? Porque como esto se parece al facultativo, entonces usted podría contratar su abogado y la aseguradora su abogado. Pero para evitar que haya problemas entre los abogados, que no se entiendan, que este dijo una cosa, que este dijo la otra, que este no sabía, era más bruto porque era una persona que estaba haciendo un favor, en cambio este sí es más teso, para evitar eso y que de pronto vayan a perder el proceso porque usted contrató un mal abogado y ellos teniendo uno bueno del lado de ellos. Entonces ellos le dicen, no, nosotros ponemos el abogado, que lo represente a usted y nos represente a nosotros. Gratis, dentro de la misma póliza le cubrimos eso. Y de esa forma ellos se aseguran que hay una persona calificada a la que ellos contrataron defendiendo sus intereses en el proceso. ¿Sí? Entonces, así es como funciona el litisconsorcio cuasi necesario, que es la combinación de esos otros dos. En el necesario tenemos una sola decisión que es indivisible, y una presencia obligatoria de todas las partes. Entonces yo podría poner que como características de este sería una sola decisión indivisible, ¿sí? Una decisión que afecta a todas las personas por igual. Y fuera de eso se me exige presencia obligatoria de todos los litisconsortes. Digamos que son como las 3 características de este necesario. Del facultativo tenemos una decisión que puede dividirse, ¿sí?
una decisión que puede afectar de manera diferente a cada uno de los litisconsortes y la presencia de los litisconsortes es voluntaria. La presencia de los litisconsortes es voluntaria. ¿Y cuáles serían entonces las características del cuasi necesario? Tenemos por un lado una sola decisión indivisible. Tenemos presencia voluntaria de los litisconsortes. Y además tenemos que los efectos de la sentencia se pueden, no siempre, se pueden extender a todos. Entonces, sí, efectivamente es una combinación de estas figuras, ¿cierto? Es una combinación del litisconsorcio facultativo y del litisconsorcio necesario. Es una combinación de ellas. ¿Listo? Entonces, así es como se dividen o se clasifican los litisconsorcios, de esta manera. Recuerden que esto está regulado en los artículos 60, 61 y 62 del Código General del Proceso. ¿Listo? Y también la definición que tenemos en el libro de Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula Camacho en las páginas 266 y 267. De ahí está esta definición. ¿Quién tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué diferencia hay con la acción de grupo a esto de los litisconsorcios? La acción de grupo es un litisconsorcio necesario, diría yo. Porque es un grupo de 20 o más personas que están siendo afectados en algunos de sus derechos y que necesitan una decisión, ¿sí o no? Es así, ¿cierto? Sí. Pero lo que yo no recuerdo de la acción de grupo para saber cuál de ellos es si la decisión es una sola o la decisión puede ser independiente, no me acuerdo. Profe, yo tengo entendido que debe ser una sola porque es por una afectación común. Ah, listo. Entonces, si es una sola decisión, ya es un litisconsorcio necesario. ¿Por qué necesario? Porque si no están los 20 o más, no se puede. ¿Sí? Porque hay uno que dice, no, y hay otro que dice, no, demanden ustedes primero y si ganan, yo, entonces yo me pego. Y el tercero se queda ahí como, ¿y entonces qué? No tenemos nada. ¿Sí me entendés? Entonces se necesitan mínimo 20. Entonces eso sería un litisconsorcio necesario. Ah, listo, Entendido profe. así pues de esa manera. Pero no soy un experto en acciones de grupo, entonces no estoy totalmente seguro de que sea de esa forma. ¿Sí? Dígame.
¿Alguien iba a hablar? No. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, todo muy claro. Es por mi parte. Listo, muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí el tema de los litisconsorcios. Digamos que ese tema ya está listo. Y vamos a hablar de la capacidad para ser parte. Capacidad para ser parte. Capacidad para ser parte. Porque al igual que en el tema anterior, recuerden que nosotros estábamos hablando de los diferentes sujetos procesales y que primero hablamos del juez y hablamos de cuáles son las calidades para ser juez, que cuándo se va del cargo, que quiénes son los empleados del juzgado, que todo eso. Y en este momento ya estamos hablando de otro sujeto procesal que son las partes. ¿Listo? Entonces, yo voy a hablar de otro tema que se llama capacidad para ser parte. Eso también lo encuentra en el libro Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula Camacho en la página 248, por si lo quieren revisar ahí. ¿Ya? Capacidad para ser parte. Lo está acá en la parte final de esta página 248, aquí. Y dice, capacidad para ser parte. Es la aptitud con P para poder asumir la calidad de parte o ser sujeto de la relación jurídico-procesal. Al decir parte, se emplea este término en su más amplia acepción. Esto es, que se refiere tanto a la permanente como a la transitoria, a la originaria como a la interviniente, a la constituida por un simple particular o por un funcionario público, como es el agente del Ministerio Público en los procesos penales, etc. La capacidad para ser parte se identifica con la capacidad material o sustancial, puesto que en los procesos se ventilan relaciones de esta naturaleza y por ende los llamados a concurrir son sus titulares. Esta identificación no implica en modo alguno, ya se dijo, que se confunda el concepto de parte con el de titular del derecho discutido o ventilado, sino que tienen esta calidad, sino que quien tiene esta calidad también es apto para ser sujeto de proceso. De ahí que para el derecho procesal puede afirmarse el mismo postulado del derecho sustancial. La capacidad o aptitud de ser parte es la regla general y la incapacidad, la excepción, muy limitada por cierto. Pueden citarse a las personas jurídicas en el campo penal, donde no pueden tener la condición de sindicados, en razón de su imposibilidad para delinquir, circunscrita a las naturales. La capacidad para ser parte reside en las personas naturales, las jurídicas y los llamados patrimonios autónomos. Es decir, que en Colombia, ¿quién tiene capacidad para ser parte? Las personas naturales, las personas jurídicas y los patrimonios autónomos. O sea que los animales y las cosas no tienen capacidad para ser parte. Pero es que se ha reconocido a los animales como seres sintientes. Una cosa es que se les reconozca como seres sintientes para protegerlos de los abusos que se les pueda cometer y que se tipifique como delito eso es otra cosa, a decir que son sujetos o personas. Eso es una discusión a la que no se ha llegado ni se ha tocado. Entonces, en Colombia, ¿quién puede demandar o ser demandado? Las personas naturales,
las personas jurídicas y los patrimonios autónomos. Pero como nos lo explicó Jaime Azula Camacho, en los procesos penales, por ejemplo, las personas jurídicas no tienen capacidad para ser parte. Usted no puede juzgar penalmente a una persona jurídica porque la responsabilidad penal es personalísima. Depende del ser humano que comete la conducta delictiva. ¿Listo? No es la empresa la que comete el crimen, es esa persona que estaba a cargo de la empresa quien cometió el crimen. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿me puede explicar un poquito, por favor, sobre el patrimonio autónomo? Ya vamos para allá. Listo, gracias. Entonces, primer punto, las personas naturales. ¿Quién puede ser parte? Las personas naturales. Aquí nos tenemos que remitir a lo que uno ve en personas, ¿sí? Recordando que se identifica con el término persona natural aquel ser humano desde el momento del nacimiento, siempre y cuando haya sobrevivido siquiera un instante y haya sido separado completamente de la madre. Eso dice el Código Civil. Que usted es persona desde el nacimiento si ha sobrevivido siquiera un instante y fue separado completamente de la madre. El que está por nacer, para la ley, no es persona. Pero como tiene una expectativa de ser persona, también tiene una expectativa de tener derechos. Entonces, la ley protege al nasciturus como expectativa de personas y expectativa de sujeto de derechos. Ejemplo, en una sucesión hay 3 hijos y hay uno que viene en camino. La cigüeña lo viene trayendo. Yo no puedo repartir la sucesión entre esos 3 hijos únicamente, porque ese cuarto que está en gestación, cuando nazca, si sobrevive, si quiere un instante, si es la madre, tendría derecho a que le toque una porción. Entonces lo que hace la ley es decir, venga, esperemos. Si nace, dividimos por 4. Nunca nació, se sufrió un aborto, la persona nunca fue persona, se divide entre 3. Nació y se murió, igual hay que dividir por 4. Y esa persona, entonces ya se mira si transmite sus derechos a sus herederos o ya hay otras figuras jurídicas en esos eventos. Entonces, mire, desde quién puede ser personas naturales. ¿Y hasta cuándo se es persona? Hasta la muerte. ¿Y en qué momento se da la muerte? Cuando se dan las sesiones, paran las funciones del tallo encefálico, que es el que regula, digamos, las funciones motoras principales, ¿cierto? La respiración, las contracciones del corazón, etc. Listo. Entonces usted tiene capacidad para ser parte si es persona. El problema es que la capacidad es un atributo de la personalidad. Cuando usted estaba viendo personas, le hablaron de los atributos de la personalidad y le dijeron que nano es capado. ¿Sí o no? Vea, atributos de la personalidad. Y entonces le dijeron que nano es capado. Nacionalidad, nombre. Capacidad. Como que para. Domicilio. Entonces a usted le dicen que nacionalidad, nombre, estado civil, capacidad, patrimonio,
Patrimonio, domicilio. Y domicilio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta este término, capacidad. El término capacidad en Colombia, para las personas naturales, decimos que usted tiene dos capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Sí? La capacidad de goce es la capacidad para disfrutar de derechos. Y la capacidad de ejercicio es la capacidad para obligarse por sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, para celebrar contratos. La capacidad de ejercicio solamente se obtiene a los 18 años y cuando usted es menor que no tiene capacidad de ejercicio, cualquier acto jurídico que usted vaya a realizar lo debe hacer a través de un representante legal. Generalmente los padres, que son los titulares de la patria potestad, son quienes tienen la representación legal de los bienes de los hijos. Eso también uno lo ve en personas. Con la filiación se genera la patria potestad, que son 4 derechos: la representación legal de los hijos, el usufructo de los bienes de los hijos, la administración de los bienes de los hijos y la autoridad parental. Esos son los 4 derechos que constituyen la patria potestad, ¿sí? Entonces, si usted es persona natural, pero no es mayor de edad, usted no tiene capacidad de ejercicio. Entonces, si usted va a comparecer a un proceso, si usted es persona natural, mayor de edad, comparece por sí mismo. Pero si usted va a comparecer a un proceso y es menor de edad, tiene que comparecer por medio de un representante legal. Por ejemplo, el hijo que va a demandar al papá por alimentos. La gente cree que es la mamá la que demanda al papá. No, es el hijo porque él es el que está pidiendo los alimentos. Lo que pasa es que como el hijo menor de edad no tiene capacidad de ejercicio, ¿quién es quien demanda? La mamá, pero en nombre del hijo, ¿sí? Yo como representante legal de este, demando a aquel. Pero ese es el que está demandando, no la mamá. La mamá está actuando en representación porque él no tiene capacidad de ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo que las personas naturales tienen capacidad para ser parte, yo digo que lo tienen por sí mismos si son mayores de edad. Si no, tienen que comparecer al proceso, que ese es el siguiente tema que vamos a ver, por medio de un representante legal. ¿Listo? Ahora, el segundo sujeto que tiene capacidad para ser parte son las personas jurídicas. Pero para que una persona jurídica pueda ser parte, esta persona tiene que haber sido constituida en Colombia según todos los requisitos que se establecen para las mismas. Y además de eso, tiene que estar registrada en la Cámara de Comercio. En la medida en que la persona jurídica haya sido constituida según los requisitos que establece la ley y esté registrada, entonces esa persona jurídica puede comparecer al proceso. ¿Listo? Entonces usted puede demandar a una empresa o una empresa puede demandar siempre y cuando la empresa esté legalmente constituida. Porque si es una empresa, una sociedad de hecho, no se puede. Porque entonces yo le digo a Edward, montemos un carrito de perros. Vos pones 2 millones, yo pongo 2 millones. Compramos el carrito y empecemos a vender. ¿Qué acabamos de hacer Edward y yo? Una sociedad de hecho. Él puso una parte, yo puse una parte y montamos un negocio. Contratamos a un man para que esté haciendo ahí los perros y las hamburguesas y las cosas. Y ese man se quema con la plancha.
dice que es un accidente laboral, ¿a quién demanda? ¿Quién es el patrón de ese man? El 2. Nosotros dos. Toca como persona natural. En ese Claro, caso. no es carritos de perro los súper ricos, no. Porque eso no es una persona legalmente constituida, eso es solamente el nombre comercial del establecimiento que le pusimos. ¿Quiénes somos los dueños de eso? Ah, no, pero nosotros constituimos una empresa que se llama Los Verdes. Entonces, Los Verdes es quien contrató a ese muchacho, son los dueños del local, fueron los que compraron los insumos, solo que nosotros somos los accionistas. ¿A quién va a demandar ese muchacho? A Los Verdes, que es el patrón, no nosotros. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante que la persona jurídica esté legalmente constituida. ¿Listo? Y el tercer sujeto que tiene capacidad para ser parte son los patrimonios autónomos. Resulta que también en personas, cuando se estaba hablando del patrimonio, a usted le dijeron que el patrimonio es otro atributo y que lo que hace es que cuando hay una persona me parecía Baymax, pero bueno. Cuando hay una persona, esta persona tiene como un globito que es su patrimonio. Y en ese globito esa persona va a meter todos los bienes que tenga. Entonces va a meter aquí, por ejemplo, la plata, va a meter entonces una casita, va a meter entonces un carro, ¿cierto? Incluso puede meter las deudas, porque el patrimonio también está compuesto de deudas. ¿Listo? Y ese conjunto de bienes está en cabeza de esta persona. Pero en algunas circunstancias puede ocurrir que este patrimonio se quede solo. Por ejemplo, si el señor se muere. Si el señor se muere, ya no hay una persona aquí, porque usted dejó de ser persona al momento de la muerte. Entonces, ¿qué pasó con estos bienes? Quedan como en el aire. Entonces, estos bienes son un patrimonio autónomo. Autónomo porque dependen de ellos mismos, no tienen una persona en la que reposar. Al menos hasta que se haga la sucesión y entonces ya se reparta esto para los diferentes herederos que se van a quedar con los bienes, ¿sí? Pero mientras eso no se haga, entonces esto está en el aire. No tiene una persona sobre la que recaer. Patrimonios autónomos nosotros vamos a encontrar como, por ejemplo, la sucesión, la sociedad conyugal disuelta, la comunidad, la propiedad horizontal, la liquidación obligatoria, etc. Entonces piense, una unidad de apartamentos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una unidad de apartamentos? Resulta que yo tenía un lote grande de engorde. Y entonces llega una constructora y me dice, ve Daniel, hagamos un negocio, pues véndame ese lote y yo hago ahí un apartamento y yo le doy a usted tanta plata. Le vendo entonces a la propiedad. Yo era el dueño del lote, ¿sí o no? Ahora ya el dueño del lote es ¿quién? Constructora, Los Ladrillitos. La constructora Los Ladrillitos ya es el nuevo dueño. Listo. Entonces la constructora Los Ladrillitos dice, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a levantar 2 torres, cada una de 60 apartamentos, 120 apartamentos, vamos a hacer piscina, vamos a hacer gimnasio, sauna, turco, la portería va a quedar aquí, las torres por aquí vamos a hacer un senderito. Y entonces llegan y levantan las torres. Entonces aquí están los parqueaderos, aquí están los edificios. Cada uno de esos apartamentos se lo entregan a alguien. Entonces para Pedro, para Juan, para fulano, mengano, sultano, los parqueaderos también. ¿Sí?
¿De quién es el lote ya? Profe, Las personas que compran como tal, no, porque tienen parte de, pues Entonces tienen parte en resulta, en esa negociación. resulta que cuando usted compra el apartamento, usted no solo está comprando el apartamento, sino que usted compra un porcentaje de ese lote. ¿Sí? Usted compra un porcentaje de la piscina, de la portería, de las escaleras, de los ascensores, del gimnasio, del tour, un porcentaje de la persona. Y así de todos. Y la constructora ya no tiene nada que ver, desaparece. eso es a lo que le llaman zonas comunes. Exacto. Zonas comunes. Y resulta que hay que contratar un portero. ¿Quién contrata al portero? ¿Quién es el patrón del portero? Todos los comuneros. Administración. No, La copropiedad. Porque porque todos cuando se pagan. hace eso, se hace un Ujú. reglamento de propiedad horizontal que dice, vea, las áreas privadas son estas, las áreas comunes son estas, el porcentaje de participación de cada persona en las áreas comunes es tanto, ¿sí? Entonces es como si se creara una empresa que se llama Unidad La Serranía. ¿Sí? Es una empresa. Y imagínense que todos los socios de la empresa son esos copropietarios. ¿Quién contrata? La unidad La Serranía, esa es la que contrata al portero, al piscinero, al rondero, a las personas del aseo, ¿sí? Eso consume servicios públicos, esa puerta eléctrica que hay que abrirla y cerrarla, la piscina, el motor, la electricidad que de las luces de afuera. ¿Quién paga esa electricidad? La copropiedad La Serranía. Entonces, mire que esos bienes, ese lote con esas cosas ahí adentro, que es de un montón de gente, actúa como si fuera una persona a través de la administración, ¿sí? Que es el representante legal. Pero actúa como si fuera una persona, pues celebra contratos de trabajo con uno, compra insumos para la piscina, del aseo para que la gente haga aseo, ¿sí? Hay que contratar a quien corte la grama, le toca pagar los servicios. Entonces, mire que esos bienes actúan como si fueran una persona. Profe, Sí, espéreme, si al portero le quedan debiendo el salario, él demanda a los 120 propietarios. No, él demanda a la unidad, que es el patrón, no a los 120 propietarios. ¿Ya? Porque esa unidad actúa como si fuera una persona. Entonces, por ejemplo, en ese caso es demandado. O puede ser demandante también. Por ejemplo, la unidad contrató a una persona para que hiciera una remodelación en la piscina y esa remodelación quedó mala y hay que demandar para que se paguen los perjuicios que se ocasionaron y se repare lo que se hizo. Pues ahí está. Me dice, profe, si la unidad contrata a quien realice la labor de podar el césped y una piedra rompe el parabrisas de un carro, ¿quién debe asumir los daños? Lo debería asumir la copropiedad, que fueron los que contrataron a esa persona, porque el riesgo lo debe asumir esa persona. ¿Sí? Yo voy a cortar, eso genera un riesgo, eso es una actividad peligrosa, ¿sí? Porque pueden generarse esa clase de daños. Al contratarlo, para que haga eso, porque él está haciendo eso solo por orden de, pues la persona jurídica debería responder por eso. Debería, pues. ¿Sí? Al señor, eso depende de la forma del contrato. Porque si en el contrato no decía nada, pues entonces usted debe responder por eso y por hacer su actividad sin ejercer daños. Pero lo más correcto sería que el contrato diga que si se produce un daño así, no por dolo, sino porque se produce porque el carro estaba mal parqueado o algo así, ya responde la copropiedad. Pero eso depende del contrato, pues, ¿cierto? Que habría que mirar bien el contrato por medio del cual se hizo. ¿Ya? Entonces, así es lo que pasa. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Quién era? Profe, yo, pero no, ya con lo que siguió me dio la respuesta a lo que iba a preguntar. Ah, Gracias. bueno, perfecto, perfecto. Entonces, en Colombia, ¿quién puede ser parte? Las personas naturales
las personas jurídicas legalmente constituidas o El patrimonio autónomo. el patrimonio autónomo. Exactamente. En la clase de mañana vemos cómo comparecen al proceso, cómo se presentan esas personas al juzgado. Si yo tengo que demandar a uno de estos, ¿cómo lo hago? O si esa persona va a demandar, ¿cómo lo hace? Mañana vemos eso en el siguiente tema, que es cómo se comparece al proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar así por hoy y en la clase de mañana continuamos con ese tema.